5 para los que recién se conectan. Lima amanece con estado de emergencia que empezó a regir hace 7 horas. ¿No? Para los que están en Lima y el Callao, como nunca antes se ha visto por lo menos una medida que busca combatir la criminalidad que se ha desbordado en los últimos tiempos, una medida que va a regir por los próximos 30 días, que incluye también algunas disposiciones para los que se trasladan en moto. Para acciones en los penales, operativos, se prohíben las reuniones masivas, salvo autorización, incluidas las deportivas y también las procesiones. Sepa más en el siguiente informe. Tras 7 horas de profundo debate y análisis técnico en Palacio, el gabinete Álvarez formuló el cuerpo del decreto supremo del nuevo estado de emergencia, que ya rige desde este miércoles a primera hora. El mensaje presidencial fue fugaz, pero efectivo y totalmente sobrio. La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. Entre las principales medidas figuran la prohibición del transporte de 2 personas en moto lineal y una incursión en los penales del país para desterrar la impunidad reinante. Esto incluye un apagón general en cárceles y la destrucción de antenas de comunicaciones ilegales, así como la restricción de visitas para los presos. Tras el mensaje a la nación, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, abandonó Palacio sin dar mayores detalles. No obstante, desde su cartera se acordó la coordinación con las Fuerzas Armadas para ejecutar golpes contra el crimen en distintos puntos de Lima. El nuevo Comité de Coordinación Operativa Unificada será el ente que congrega a las fuerzas del orden, junto a los alcaldes de Lima y el Callao. Además, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC, se declara en sesión permanente. Así que la población anhela que esta entidad por fin empiece a funcionar. Debe tener en cuenta que no hay toque de queda. Podrá circular libremente por la madrugada. Sin embargo, se restringen ciertos derechos constitucionales. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. Si las fuerzas del orden lo creen necesario, podrán incursionar en casas. Por lo tanto, no podrá ejercer su derecho de inviolabilidad de domicilio. En casos puntuales, la libertad de reunión también puede restringirse o suspenderse. Todos estos casos, y para movilizarse en su vehículo o a pie, la mejor recomendación es portar su DNI y toda su documentación en regla, puesto que el gobierno promete dar énfasis a los controles de identidad en las calles y otros operativos durante los próximos 30 días. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Bueno, estamos viendo un poco algunas medidas. Vamos a ver los resultados, porque hasta ahora lo que habíamos tenido eran básicamente formas y básicamente comunicacionales en cuanto al entorno y lo que venía haciendo el presidente Gerí. ¿No? Lo hemos visto con una persona que se ha convertido en su sombra, pero es la que lo graba para hacer reels en TikTok. ¿No? Lo hemos visto recorriendo camisa blanca, las primeras acciones fue entrar a los penales y más de uno lo ha comparado con el presidente Nayib Bukele. ¿No será acaso que los asesores de comunicación están tomando como referencia, ¿no?, lo que hacen con el presidente Bukele para también el presidente Gerí? Sépalo a continuación. La gente clamó por un Bukele y él no dudó en imitarlo. José Gerí, desde que asumió la presidencia de la República, no solo ha tomado medidas extremas contra la delincuencia, como el salvadoreño Nayib Bukele. En la vestimenta también ha adoptado su estilo, incluso amenazando a las bandas criminales que tienen en jaque al Perú. Hay que ser atrevidos para combatir la delincuencia. Hay que ser atrevidos y arriesgados. Y además de ello, en cada acto que sea necesario voy a estar ahí presente.
Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Entrando a los penales sin corbata, con camisa blanca remangada y luciendo más informal que sus ministros, Gerí subió sus primeras fotos como presidente encabezando operativos en las cárceles peruanas. Copiando los recorridos de Bukele dentro del SECOT, su cárcel de régimen especial, Gerí también lo hizo en prisiones de emergencia como Piedras Gordas, Castro y Aucayama en Huaral. Las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Si nos enfocamos en el discurso, Bukele ha sido muy crítico con las organizaciones de derechos humanos. Gerí todavía no ha pateado el tablero en la Corte Interamericana. Sin embargo, apoyándonos en sus palabras, sí tiene la intención de doblegar a los criminales en las cárceles si siguen impartiendo el terror. Si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Entonces, pórtense bien, porque si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Gerí disfruta ser el Bukele peruano. Tener mano dura contra la delincuencia no solo se trata de palabras. La gente quiere ver medidas tras varios años de inacción de las autoridades. Bueno, y una vez declarado este nuevo estado de emergencia, bueno, hay cierto escepticismo, valgan verdades. ¿Hay acción que se ha emprendido? Sí, hay más de uno que dice hay que darle el beneficio de la duda también, porque venimos de 20 estados de emergencia. Miren ustedes esas imágenes del presidente Gerí hace algunos instantes en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Reunido con el alcalde de este distrito que se había mostrado como uno de los grandes escépticos en los últimos estados de emergencia. Es más, hasta el gobierno anterior de Dina Boluarte, hace menos de un año, de un mes, así pasa el tiempo acá, ¿no? Con los cambios de presidentes. Él decía que los estados de emergencia no eran eficientes, no eran eficaces porque no daba resultados, al menos en San Juan del Lurigancho. Y también no había sido muy crítico con relación a las medidas que se disponían en cuanto al traslado de los motorizados. Estas son algunas imágenes, por ejemplo, del presidente Gerí durante la madrugada. ¿Qué tanto se puede hacer con estos operativos, con apagarle la luz a los presos? Vamos a hablar de todo esto y más. Estamos con José Luis Gil. Él es ex-GEIN, experto en inteligencia, y ya me aclaró que no va en ninguna lista en las próximas elecciones. Así es que podemos hablar libremente. ¿Cómo le va? Totalmente. Gracias, Albina. Muchas gracias por la presentación hoy día. Bueno, lo veo con justamente las normas legales, que ya es básicamente la oficialización de este decreto supremo del estado de emergencia. ¿Lo ha podido leer? ¿Lo ha podido revisar? ¿Aprueba o desaprueba el contenido? Bueno, primero que es el análisis que he hecho sobre este estado de emergencia respecto de los anteriores en el gobierno de Dina Boluarte. Creo que este presidente ha cambiado el estilo preventivo de la presidente Boluarte con este nuevo estilo que es tomar el toro por las astas. ¿A qué se refiere con el estilo? El contenido, o sea, el contenido es estratégico de este... un hecho puntual, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de los anteriores estados de emergencia? El uso de la inteligencia operativa, por ejemplo, el darle a la policía, hacer que todo el estado de emergencia se centre en la actividad de inteligencia de la Policía Nacional. La policía va a decir en qué lugares, o sea, no es vayan a todo sitio, es vayan al lugar donde la policía diga, en base a su experiencia, en base a sus estadísticas, dónde está el crimen, dónde están los lugares donde la policía tiene que intervenir. Eso es en primer punto. No estamos, o sea, frente a un estado de emergencia en que cubrimos para las pantallas todo, sino tenemos un direccionamiento. Y el direccionamiento no es la población. El direccionamiento es el criminal, ¿no? Me parece a mí un cambio estratégico. Ahora, una de las grandes críticas que se hacía al gobierno anterior era la cantidad de operativos que se montaban y que luego uno no sabía a dónde fueron tantos intervenidos, tantos presos, ¿no? Y inclusive se llegaba a la sospecha de que todo eso era
parte de una estrategia, ¿no?, de comunicación, un show, solamente para decir que estaban haciendo algo? Sí, bueno, el gobierno anterior estaba administrando la crisis. En este caso, a decir de los documentos, el presidente Gerí está yendo a tomar el toro por las astas. Ahora, había muchos operativos, por supuesto, ¿no? Había muchos detenidos, pero como tú has dicho, son intervenidos, no son el resultado de una investigación. Pero en este caso, por ejemplo, si la policía ya tiene un lugar donde sabe que existen estos criminales, va a poder contar con este estado de emergencia para poder intervenir sin restricciones. Yo decía hace algunos días en otros medios que el objetivo de un estado de emergencia tiene que ser claro. Si el objetivo es calmar a la población o molestar a la población, estamos mal. Pero en este caso es ir directamente al crimen, donde está el delito. La policía no lo puede hacer, ¿por qué? Porque cuando no hay estado de emergencia, ¿no es cierto?, tenemos que esperar, tenemos que ver que el fiscal esté dispuesto. Claro. Los distritos, hay un distrito que el fiscal no va, le corresponde al otro. Entonces, eso es un problema. En este caso, la policía puede ir a donde quiera, o sea, donde él vea necesario, claro, y puede intervenir los lugares donde está. Ahora, un punto positivo que yo rescato... ¿Has encontrado un punto positivo? No está allí. ¿Cuál es? Está más bien en el hecho de que sí puedan hoy por hoy sentarse a conversar los poderes del Estado. O sea, que podamos tener a un fiscal dialogando con la policía y dialogando con el Ejecutivo, ¿no?, y que coordinen estas acciones, que era lo que tanto se pedía. Por ejemplo, y que no se podía tener un CONASEC, que es este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en permanente actividad. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué era tan difícil? Teníamos una presidenta con harto cuestionamiento, con harta chamba para ella en resolver el problema de su imagen o de sus procesos judiciales y de los pleitos que tenía pues con los demás poderes, ¿no? Entonces, esto le ocupaba mucho tiempo, la distraía de lo que tenía que hacer en el tema de fondo. Hoy el presidente convoca a los otros poderes, convoca a las fuerzas, sí, convoca a los alcaldes y vienen, ¿no? Sin embargo, como hay de cal y hay de arena, hay quienes le critican al presidente el haber apoyado normas que hoy por hoy estarían entorpeciendo la labor de los jueces. Y que de alguna manera lo que le sugieren es que desde el Ejecutivo no presente proyectos para modificar todas estas normas en coordinación con el Poder Judicial para que el resultado finalmente tome el curso que todos necesitamos. A ver, el sector ideológico progresista del Perú, el sector caviar del Perú, tiene como consigna la derogatoria de las leyes pro crimen. Eso es una falsedad absoluta. Las leyes que se han dado, por el contrario, regulan los actos para que no hayan los abusos. Por ejemplo, el tema de la organización... Pero el mismo Poder Judicial en algún momento también lo ha señalado, ¿ah? Sí, ¿por qué? No digamos que todas, que son como 13 normas, pero sería por lo menos saludable que se sienten con el Poder Judicial a decir, ok, a ver, vamos, este proyecto, esta norma se aprobó y de qué manera obstaculiza. Mira, primero que no debemos tener ninguna duda que el sistema de justicia, policía, fiscalía, Poder Judicial e INPE ha sido invadido por una corriente ideológica. Hoy día tienes a un fiscal progre y mañana tienes a un fiscal procapitalista. Pero Tomás Gálvez no lo es. Ahora no lo es, perfecto, pero él no ha hecho las leyes, ¿no es cierto? Entonces, en el Poder Judicial, ¿estamos seguros de que eso está pasando? Entonces, es ¿Usted cree que la presidenta del Poder Judicial responde a alguna ideología también? Yo creo que sí, que ella es abiertamente progresista y, bueno, tiene que oponerse. Como hemos visto, por ejemplo, oponerse a otras personas a los temas de Keiko Fujimori, etcétera. Entonces, hay una componente ideológico muy fuerte, un componente político e ideológico muy fuerte en este tema de las leyes. Yo te garantizo que no hay leyes pro crimen, porque, por ejemplo, antes se decía indiscriminadamente... Yo no digo pro crimen, ojo, yo digo que desde el Poder Judicial lo que señalan es que estas normas es parte de la campaña pro crimen. Han entorpecido, sí, es parte o de la entorpecen. Entonces, lo que yo le pregunto a usted es, no es en aras de la democracia y de esta nueva era,
saludable sentarse y conversar y no de plano decir, no, es que como tú respondes a una ideología, todo lo que tú dices está mal. No, o sea, yo parto del hecho del diálogo, Alvina, ¿no? Quienes han formulado estas leyes son congresistas de la República que responden al pueblo peruano. Al peor congreso de la historia también, ¿eh? Seguramente, pero eso es lo que ha elegido el pueblo peruano. 2% de aprobación, pues. Eso es lo que ha elegido el pueblo peruano. Entonces, no podemos quejarnos de lo que hemos elegido. Ahí está. Y ha nacido producto de estas conversaciones, producto de esta democracia, no sé, han nacido estas leyes. Pero en el tema, O sea, ¿usted cree que no es necesario sentarse a conversar para revisar estas normas? En este momento es como si fuéramos a la guerra y yo te dijera, mira, antes de ir a la guerra, que estamos en plena guerra, hay que conversar si está bien que mis soldados vayan o no vayan. O sea, nadie puede hacer Si es que son los operadores de justicia, justamente, si es que hoy por hoy se están activando estos operativos y para garantizar que luego por pretextos X, no, justamente por lo que usted dice, por ideologías, que las normas, no sé qué, estos delincuentes pues se garantice que sí reciban una condena ejemplar. Ya, a eso iba, ¿no? Para terminar de pero cerrar vamos el círculo. al terreno de los hechos, ¿no? Con estas leyes no ha pasado eso. Ningún criminal se ha ido por estas leyes, se han ido por las leyes anteriores, que estaban mal. Pero además se han cometido abusos. Si tú y yo nos juntamos y con el camarógrafo, con las leyes anteriores, estas que se han derogado, podríamos ser considerados organización criminal. Entonces, esto se ha cambiado, pero no favorece a un sector. No en este momento. ¿Usted cree que no es momento de revisar esta? No es momento. En plena guerra no podemos detenernos a revisar nuestros ejércitos ni nuestros estatutos. Ahora, con lo que tenemos que avanzar. Hay quienes también están sugiriendo que el presidente de la República pida facultades legislativas al Congreso. ¿Sería esto bueno también o dable en este momento? Si los temas son específicos, van a tener un resultado en el mediano, en el corto plazo, pues que se les dé, si es que hace falta. Y si hay que derogar, que se derogue, pero sí necesitamos que todos apoyen a este proyecto, por lo menos este estado de emergencia, que para mí, en mi entender, es más estratégico que los anteriores. Los anteriores administraban el problema. Este está tratando de ir directamente al problema. Ahora, es la primera vez, a ver, acláreme usted, no sé, que yo veo la mención de operativos también para la producción, y es lo que se señala, ¿no? De decomiso de explosivos y pirotécnicos. Y se repite por lo menos 2 veces. Así es. ¿Esto sería la respuesta a lo que ocurrió en la última movilización? Sí, ha habido, al parecer, un relajamiento en cuanto al manejo de los explosivos, en cuanto a la reglamentación de quienes usan los pirotécnicos. O sea, no puede ser una venta indiscriminada, tiene que controlarse. Si no, tenemos este problema, tenemos gente que lo usa como explosivos para atacar a la policía. Y eso es un problema porque estamos atacando a un organismo nacional del Estado, que es la Policía Nacional. Entonces creo que los controles van a ser importantes. Y se tiene la ubicación, ¿no? Mucha información hay sobre los lugares donde se da esta elaboración. Por eso esta intervención va a ser importante porque que vendan, perfecto, pero que registren a quienes les han vendido, cuánto les han vendido. Porque una persona que nunca ha hecho una fiesta, que compre 100 kilos de... No, pues que no vio la marcha, la cantidad de pirotécnicos que había. Pues. No, ahí también se tendría que aplicar la inteligencia, ¿no? Para prever que toda esa cantidad está siendo llevada a la movilización. No quiero distraerme en eso. Hay algunos ex jefes del INPE que han cuestionado el hecho de que se les apague la luz a los internos en los penales. ¿Usted está a favor o en contra? Porque es lo que se menciona, ¿no? Dice, control penitenciario, telecomunicaciones, apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación. ¿Puede explicarnos mejor? Porque al parecer algunos jefes del INPE lo han entendido como que se les va a apagar las luces y que no tendría mucho sentido esta el situación. CECOT que ha sido construido en El Salvador, por ejemplo, es un CECOT absolutamente iluminado, en el que el interno no tiene alcance, pero no existe un solo tomacorrientes. O sea, no hay tomacorrientes. En todos los penales nuestros hay tomacorrientes, ¿no es cierto? En las celdas. Claro, entonces, ¿cómo puedes cargar tu teléfono?
Claro. solamente con un tomacorriente. Entonces, esta visión que se ha tenido, estas acciones que se está teniendo ahora es para cortar la energía, para evitar justamente el uso de los teléfonos. De cómo cargan el teléfono. O sea, es básicamente para los tomacorriente. Para los tomacorrientes. O sea, no hay energía para los Si tomacorrientes. hay luz, pero no energía. toma corriente. Y esto sería durante todo el día. Claro, no necesitamos que el interno tenga acceso a tomacorrientes para que esté todo el día En ningún trabajando. momento, claro, porque si no en algún rato va a cargar. Se supone que tiene alimentos, se supone que tiene agua, servicios. Ahora, ¿y se necesita un estado de emergencia para imponer estas medidas? A ver, lo Me que llama yo- la atención lo que usted dice, que hay tomacorrientes en las celdas. Así es. Uno pensaría que no. Hay cables ¿Se ha tomacorrientes. claro. necesitado un estado de emergencia para implementar esto? Bueno, hasta antes gente de este presidente, los penales son una fiesta, ¿no es cierto? Claro, Entonces, pero yo le hay que tomar el control hoy. Pero yo le pregunto, ¿se necesita un estado de emergencia para aplicar estas medidas Mire, en los penales? La situación de la criminalidad hoy es una situación sui generis. No lo vas a resolver con decisiones simples, sencillas, convencionales. Tienes que tomar medidas sui generis también. Esta es una de ellas. Claro. Y meterlo dentro de un paquete del estado de emergencia es conveniente, sí, porque estás tomando todo el fenómeno, el control de todo el fenómeno criminal. Lo sé, pero como el estado es por 30 días, uno quisiera que estas medidas se permanezcan, ¿no? Sí, claro. Que ya se quede. Este Estado hace que que la energía eléctrica sea solamente para la iluminación, se elimine toda forma de conexiones eléctricas para televisiones, radios y todos los beneficios que justamente los casi 80% de directores del INPE que son progresistas, ¿no? De todas esas facilidades, los siguientes 30 días no van a tener energía para sus teléfonos. Y Ahora, los siguientes 30 y los siguientes 30. O sea, por eso le decía, si era necesario el estado de emergencia, porque a mí me parece que esto ya debía estar. he estudiado Ya debería quedar. este estado de emergencia y hay medidas que deben quedar. Por ejemplo, acá están planteando el poligrafiar a los miembros del INPE. Ya. Poligrafiar a un funcionario público debería ser una política de Estado. Debería ser una Es política curioso, de Estado. ¿no? Porque el que va a entrar al Estado tiene que ser poligrafiado porque tenemos que confiar en el que va a entrar en el sistema. No hay mucho personal tampoco, ¿no? Allí hay un problema de déficit Pero el que de haya personal INPE. tiene que ser bueno. Ahora, para terminar, quería preguntarle sobre esta disposición de las motos. No, prohibición de tránsito, dice, de 2 personas adultas en vehículos menores, motorizados, y se anuncia nuevamente la imposición de chalecos. ¿A favor o en contra? En contra, en este caso, en este específico caso de las motos, porque muchos ciudadanos usan el tema de las motos, también los criminales, pero yo creo que es la inteligencia la que tiene que resolver que estos criminales se monten en las motos, más que incomodar al ciudadano. Que el estado de emergencia no debe incomodar al ciudadano. El ciudadano debe sentir que el estado de emergencia es, al contrario, un apoyo, una estrategia del Estado para protegerlo. Que la policía puede hacer su trabajo en cualquier lugar. Que no necesitas que le estén incomodando, que le estén parando los carros, ¿no? Pero aquí creo que hay un trabajo estratégico que hay que mirar, que hay que observar, hay que criticar también lo que tenga que criticarse, como el tema de las motos, pero que es nuevo, es diferente a lo que ha estado haciendo Dina Boluarte. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Es cierto que cada estado de emergencia cuesta como 20 millones de soles? No tengo el presupuesto, pero... Lo escuché a un experto también, pero bueno, ojalá que funcione, ¿no? Y todos deseamos, no solamente por el presupuesto que se asigna y el personal, sino porque la verdad es que estamos cansados de la inseguridad. Gracias. Un placer haberlo tenido aquí en Al Día con Willax. José Luis Gil, experto en inteligencia, pero sobre todo ex GI. Lo queremos ver nuevamente ahí en acción. No lo vi en Palacio de Gobierno. No, bueno, pero somos 82, han ido solamente 15, pero desde afuera estamos apoyando, ¿no? Muy bien, muy bien. José Luis Gil ha estado con nosotros. Vamos ahora con Elige Bien. Ya está lista Perla Berríos.
Muchas gracias, Albina. Efectivamente, ese es el segmento Elige Bien. Vamos a hablar de elecciones. Philip Butters ya oficializó lo que va a ser su plancha presidencial. Ahí está, la foto, ¿no?, de rigor. Esta es la fórmula presidencial para las próximas elecciones generales del año 2026. Con Philip Butters a la cabeza, la fórmula incluye a Fernán Altuve como primer vicepresidente y Carol Paredes como segunda vicepresidente. Altuve es jurista, abogado e historiador. Por su parte, Paredes es licenciada en Educación por la Universidad Cayetano Heredia y congresista electa en el periodo 2021-2026 por la región San Martín. Pero, a ver, Philip Butters no es el único precandidato de Avanza País, señores. Vamos a ver quién más ha salido y ha oficializado su candidatura al interior de este partido. Estamos hablando de César Combina, el excongresista. Vamos con las imágenes. El excongresista César Combina. Salvatierra anunció oficialmente su precandidatura presidencial por Avanza País. Combina expresó su respeto y hacia otros referentes del sector como Philip Butters. Se van a enfrentar a la interna del partido, pero desde la línea del respeto, dice César Combina. También se ha mostrado a favor de Rafael López Aliaga de Renovación Popular, al recalcar que las diferencias no deben convertirlos en adversarios. Dijo que las primarias, por supuesto, son saludables, algo que debe pasar al interior de los partidos que intentan llegar al sillón presidencial. Vamos a hablar ahora de el Partido Aprista Peruano, porque también tiene precandidatos, algo que tendrá que resolverse en este partido histórico. Son 15 precandidatos a la presidencia. Competirán representantes de la denominada vieja guardia, me han puesto aquí. ¿Ah? ¿Por qué vieja guardia? Si son jovencísimos. Bueno, tenemos a Javier Velázquez Quesquén, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca y otros rostros jóvenes como Enrique Valderrama. Ese mismo día, la agrupación también definirá a sus candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino en unas primarias que se van a desarrollar bajo la modalidad de un militante, un voto. Es decir, con la participación directa de todos los afiliados a nivel nacional. Siete de la mañana con 33 minutos. Tenemos una información importante, vamos a hacer un alto a lo que viene a ser la política en nuestro país, porque hay que hablar de prevención. ¿Te da miedo hacerte una mamografía? Seguramente. Todas en algún momento hemos sentido miedo. La Liga contra el Cáncer te pide que acudas a tu chequeo preventivo aún con miedo. En octubre, únete a nuestra campaña de prevención y no dejes que el cáncer de mama siga ganando la batalla. Agenda tu cita al 988-562-238. Tenemos que ganar esta batalla sin duda, y la palabra clave aquí es prevención. Hacer las cosas a tiempo puede salvar muchísimas vidas. Vamos a continuar ahora sí con más información, porque el 31 de octubre, Halloween, se cierran las inscripciones de las listas para las elecciones primarias. De acuerdo al cronograma electoral, esa es la fecha límite para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos que participarán en las elecciones primarias previas a las generales. Vamos a ver la nota. El cronograma electoral avanza. El 31 de octubre es la fecha límite para que los partidos inscriban a sus candidatos presidenciales para las elecciones internas. Van a presentar una lista de precandidaturas con la finalidad de que sean electas o confirmadas en una elección primaria. Enzo Helguera, experto en temas electorales, explica que esta etapa tiene modalidades. Puede ser la de un militante, un voto, la elección de delegados y elecciones abiertas. El Jurado Nacional de Elecciones no interviene durante esta etapa del proceso, ya que la responsabilidad recae completamente en la agrupación política. En
es prerrogativa del partido político poder invitar a veedores, ¿correcto?, como para darle legitimidad, o únicamente puede ser con el comité electoral del partido, que es el responsable jurídico de cada organización política para realizar sus elecciones internas. Helguera precisa que las elecciones primarias se realizarán en 2 etapas. La primera está programada para el 30 de noviembre, donde votarán los afiliados para elegir a los delegados que participarán en la siguiente fase, que será el 7 de diciembre. Allí los delegados van a elegir directamente a sus candidatos como fecha límite establecida en el cronograma electoral. César Combina ha sido el último político en lanzar su precandidatura presidencial en el partido Avanza País. En el APRA habría hasta 16 candidaturas, mientras en Acción Popular 4 figuras conocidas disputarán las internas para representar al partido de la Lampa. 7 de la mañana con 36 minutos. Hasta aquí Elige Bien. Albina Ruiz tiene más información para ustedes. Albina. Bueno, y la disposición o la resolución del Tribunal Constitucional en el caso Cocteles ha revelado muchas situaciones, ¿no? Por un lado, también la ineficiencia de la labor del equipo Lavallato, específicamente del fiscal José Domingo Pérez. Y por el otro lado, pues no, que ya más de uno que viene siendo procesado, ahora el más reciente, José Luna Gálvez de Podemos, quieren tomar como referencia, como jurisprudencia, este fallo que favorece a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori para también librar las imputaciones que se les hacen. Por todos lados es una cachetada al intelecto de la decencia y a la esperanza de toda la gente, porque quieras o no quieras, o sea, tú puedes escapar todo lo que tú quieras con Domingo Pérez, pero el hombre tiene una bolsa grande de apoyo de la opinión pública, pero ha jugado con toda la expectativa de un país, porque la narrativa en contra de Keiko se construyó no por los problemas del papá en los 90, no por la buena o mala relación que decían que tenía con la mamá, que a mí me consta que era buena, sino por los problemas que han habido. Jugó con toda la narrativa, defraudó cualquier expectativa nacional. Esta es la derrota de José Domingo Pérez. La derrota del sistema de justicia es gigante porque él no es el sistema de justicia. Él tenía un coordinador, él tenía un fiscal decano de junta, él tenía un fiscal de la nación, ha habido un juez de investigación preparatoria, han habido 3 jueces de juzgamiento, 3 jueces de sala superior, 5 jueces supremos, y nadie se le ocurrió algo tan simple como ver si es que lo que le acusabas a Fuerza Popular estaba o no estaba contemplado como delito para ese momento. El caso se caía y todos estaban ciegos. Lo peligroso para el sistema de justicia es que las defensas han planteado secciones en distintas instancias y los jueces penales les han dicho que no. Ha pasado la etapa constitucional en primera y segunda instancia y han tenido el mismo resultado. Ha tenido que esperar llegar al TSE para que recién se respeten los derechos de una persona y se le haga justicia, independientemente de quién sea o el proceso o el partido que se esté hoy día investigando. Es justo que tenga que esperar tanto tiempo, tantas etapas. ¿Los jueces acaso no se dieron cuenta cuando los hechos no estaban vigentes? Los aportes de campaña en ese momento no eran un delito y no configuraban lavado de activos. No han podido probar cuál es el delito con el cual habría generado ese dinero ilícito. En toda esta etapa que han pasado en todos esos años, la Fiscalía no ha podido demostrar que el dinero que efectivamente recibió el aporte de Fuerza Popular haya sido de un dinero ilegal. Y segundo, el delito, la modalidad que le imputaba en aportes de campaña no era un delito que estaba tipificado en esos años, que fue en el 2011 y 2016. Entonces, ¿por qué tanta terquedad de José Domingo Pérez con Keiko Fujimori? El tema es que no probaba el delito. Juliana Loza nunca se cansó de decir que esto era ilegal. Lo que pasa es que, el señor José Domingo genera los brazos abiertos de la sociedad cuando logra la prisión de Keiko Fujimori. Que José Domingo haya dicho que no tuvo tribuna es falso. Es más, Tomás Gálvez dijo que no lo apartaría del caso, pese a que José Domingo dijo que ya estaba siendo hostigado.
Bueno, la verdad es que era muy simple, ¿no? No se puede acusar a una persona por un delito que en ese momento no era considerado como delito. Era muy simple, cualquier estudiante de Derecho la hubiese tenido clara, menos José Domingo Pérez. Y han pasado tantos años y ahora esta decisión del Tribunal Constitucional definitivamente va a tener una repercusión en otros casos de presunta corrupción. Ese es el legado de José Domingo Pérez para el sistema de justicia. Fatal, sinceramente. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con el equipo especial Lavallato? Hay algunas voces que desde el Congreso de la República señalan que no debería continuar. Tras la derrota en el Tribunal Constitucional, el equipo Lavallato ha entrado en jaque. Mientras el coordinador Rafael Vela ha salido a criticar el papel del máximo órgano de justicia de nuestro país, José Domingo Pérez habla ya de abandonar el barco. Para el fujimorismo, el futuro de este equipo especial está en manos de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público. Yo creo que los equipos de control interno deberían ya separarlos y denunciarlos, ¿no? Porque esta complicidad no le hace bien al país. Sin embargo, hay parlamentarios que apuntan a su disolución por completo. No pueden desactivarlo, deberían denunciarlos, ¿no? Tú no puedes permitir de que después de tantos años, independientemente de que sea la señora Keiko, que sea la señora Humala, no interesa, pero todo tiene un debido proceso y todo tipo tiene tiempos razonables. Sin embargo, hay otros que plantean una reestructuración, haciendo salvedades con ciertos fiscales, como es el caso de Germán Juárez Atoche, que han tenido un mejor desempeño en los casos que les fueron encomendados. Cuando usted tiene algo que necesita reforzarlo o cambiarlo porque es necesario, lo hace. Entonces, estamos en un momento difícil y esto es la oportunidad para mirar las cosas con calma y serenidad. Desde la izquierda, bancadas como Juntos por el Perú prefieren seguir defendiendo a Vela y Pérez, aunque el error en su trabajo ya haya sido evidenciado. Se puede observar, se puede llamar la atención a jueces y fiscales, pero lo que no se puede hacer es intentar utilizar este caso para descabezar, porque ojo, Fuerza Popular viene desde hace tiempo pidiendo la cabeza de fiscales y de jueces. De momento, está en manos del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez resolver si el equipo sigue existiendo o no. Son las 7:43. Vamos con una recomendación. Llegó octubre, mes de tradición y de mucho sabor peruano. Por eso Mediterráneo nos trae una promoción que celebra lo nuestro, un pollo, más papas onduladas o nativas familiares, más arroz chaufa mediano, más 4 palitos de anticucho por tan solo 99 soles. Pídalo ya mismo en mediterráneo.com.pe o al 715-5555 o también en cualquiera de nuestros locales. Lo esperamos, Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a pasar a otros temas porque el día de mañana, hoy a las 4 de la tarde se presenta el gabinete de Ernesto Álvarez en búsqueda del voto de confianza. El presidente del Consejo de Ministros previamente se reunió con los representantes de bancadas como Perú Libre, Alianza para el Progreso y bueno, las conversaciones van en torno a la agenda nacional, los temas gobernabilidad, descentralización y las medidas económicas, sobre todo presupuesto, ¿no?, para el cierre del 2025. Hoy a las 4 de la tarde, en este primer día, por cierto, también de estado de emergencia. Bueno, y al respecto parece que hay consenso en el Congreso de la República para otorgar al gabinete Álvarez este voto de confianza. Se sabe que existe este ánimo, por lo menos en la mayoría de las bancadas del Parlamento. Sin embargo, los portavoces han señalado que antes de decidir, prefieren, como es correcto, escuchar las exposiciones de los ministros, las cuales deberán darle prioridad sobre todo a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el sicariato y la extorsión. Las bancadas van a recibir a los ministros en el Congreso de la República hoy a partir de las 4 de la tarde. Así lo ha anunciado el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ¿no? El gabinete en pleno se va a presentar a la espera de
recibir esta investidura, este voto de confianza que recibiría el primer gabinete del presidente José Gerí. Un voto de confianza, además, que se solicita en pleno estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao. Vamos a hablar precisamente sobre este tema con el analista político Luis Benavente, quien ya se encuentra en nuestros estudios, y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, señor Benavente? Muy buenos días y bienvenido al Día con Willax. Buenos días, Perla. Bueno, es un buen paso, no sé si será su lectura, que el gabinete Álvarez se presente precisamente hoy en el Congreso, cuando ya entró en vigencia el estado de emergencia para Lima Metropolitana, para el Callao, entendiendo además, señor Benavente, que una de las principales preocupaciones en nuestro país es el tema de la inseguridad ciudadana. Sí, digamos que hoy es un buen día para el país, si se quiere, políticamente, ¿no? Es un buen día para los ciudadanos que están recibiendo de una manera favorable las medidas, digamos, decididas que ha tomado el gobierno, porque ha habido otros casos donde el estado de emergencia era más declarativo. Era una frase distante, pero el ciudadano no veía hechos concretos asociados al estado de emergencia, ¿no? Ahora ya han comenzado una serie de disposiciones que son conocidas, ya están en marcha. Creo que es un buen día para el gobierno. Parece ser más concreto, ¿no? Este estado de emergencia. Sí. Tengo aquí el decreto supremo y, por ejemplo, lo que vemos sobre todo a mí me llama la atención poderosamente el control penitenciario y de telecomunicaciones que se pretende establecer en las cárceles del país. Algo que se venía pidiendo hace muchísimo tiempo, porque muchas de las extorsiones salen precisamente desde los penales. Y entonces teníamos hace unos instantes al ex integrante del GEIN, al señor José Gil, y nos decía, claro, ya no van a haber enchufes, tomacorrientes en las celdas, algo que parece muy básico, muy elemental para que el preso no pueda cargar su celular y desde ahí llamar por teléfono, pero que no se había hecho hasta hoy. Claro, entonces el INPE estaba aportando con su suministro eléctrico a la logística del crimen. Así de fácil, ¿no? Eso era algo que debía hacerse hace tiempo y no sé por qué no se hacía, ¿no? Creo que hoy es un buen día también, por eso íbamos al tema de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, que creo que no va a tener mayores dificultades en el Congreso. Hay una voluntad, si bien es cierto, las bancadas no han hecho un pronunciamiento en pleno, pero sí se escuchan ya algunas voces desde el Congreso que sostienen y dicen, bueno, ¿no sería lo más dable no darle este voto de confianza o el beneficio de la duda al gabinete de Ernesto Álvarez para que pueda comenzar, digamos, a trabajar con total legitimidad? ¿Parece que ese va a ser la orientación del Congreso el día de hoy? Sí, creo que sí. La sucesión del presidente Gerí, que fue constitucional, obviamente tuvo un respaldo de una alianza en el Congreso, ¿no? Entonces no sería lógico que esa alianza le dejara la alfombra al presidente del Consejo de Ministros tan pronto. Generaría realmente una confusión política bastante grande. Ahora, esta no intención de censurar a la mesa directiva, porque se presentó una moción hace poco para censurar a la mesa, al final no se alcanzó los votos, ¿también nos habla de una inclinación del Congreso por darle soporte al gobierno de Gerí? Sí, claro, definitivamente, ¿no? Y también un hecho político del Congreso que pone freno a las intenciones de lo que yo llamé subasta electoral. Hay personas, incluso políticos, que ya proponían nombres para presidente cuando se había elegido constitucionalmente, cuando le correspondía a Gerí y ya había asumido constitucionalmente la presidencia. Habían propuesto a Flor Pablo, a la señora Luque y a la señora Susel Paredes, ¿no? Y me extrañó una abogada que tiene una notaría, que es ministra de Justicia, la señora Marisol Pérez Tello, propuso esos nombres, igual que la generación Z, que yo le llamo generación Bamba, porque ha estado totalmente oculta, no ha habido líderes claros y ha actuado de una manera violenta, ¿no? Perdiendo absoluta legitimidad. Entonces el gobierno ya tenía una cabeza
una propuesta es poner una subasta, crear una subasta para la presidencia, ¿no? Entonces, cuando el Congreso no hace prosperar la moción de censura a la mesa directiva, de alguna manera está desarticulando todos esos proyectos desestabilizadores para el país. De acuerdo, una moción de censura que además fue posterior a la elección del señor Gerí, porque claro, cuando José Gerí iba a asumir, aunque todavía no estaba claro, se decía también que en un primer momento el Congreso podía censurar a esa mesa y proponer, estoy hablando del primer momento, antes de la marcha, y proponer de pronto a otros nombres, ¿no? Roberto Quiabra, José Cueto, quizás figuras que en ese momento podían garantizar mayor consenso. Era otra línea también, digamos, de pensamiento, de propuesta, que se escuchaba en los pasos, en los hall de los pasos perdidos del Congreso de la República, pero que al final no se dio así. Constitucionalmente podía haber una censura en ese momento. Claro, en ese momento. A la mesa directiva del Congreso y crear una nueva mesa directiva, someter a votación. Así fue más o menos lo de Sagasti. De acuerdo. Él entró de esa manera, más o menos. ¿No? Bueno, pero tenemos a José Gerí, que efectivamente es por sucesión constitucional, guste o no, está en el cargo. Y por lo menos por lo que estamos viendo en los primeros días, está tomando medidas interesantes sobre el tema de la inseguridad. ¿Cuántos votos se necesitan para el día de hoy, para que se le dé el voto de confianza? Y aunque parece que no va a ser así, ¿qué sucedería si es que no se le otorga el voto de confianza? Que parece que sí, ¿no? Todo estaría encaminado. Otorgara el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros pondría en una situación muy inestable a todo el gobierno del presidente Gerí, ¿no? Porque el paso siguiente sería juntar mayoría para vacar a Gerí. Eso es lo que haría la oposición automáticamente, y en el momento en que no le den la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Álvarez, en ese instante comenzaría el siguiente paso, ¿no? Evidentemente eso no es conveniente para el país porque nos pondría en una situación muy inestable nuevamente. Necesitamos calma, ¿no? Calma y que las autoridades trabajen y en todo caso se les juzgue por el trabajo en la cancha. Claro, y bueno, mal que bien, las cosas están caminando en seguridad ciudadana y el presidente Gerí ha dado algunas señales, digamos, de buena conducta presidencial, algunos gestos, está tomando acción en algunos campos, ¿no? Le preguntaba por la cantidad de votos, me parece que son más de 80 los que necesita. 2/3 de votos. 2/3 de votos. Bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido Luis Benavente, analista político, conversando sobre el panorama que se va a vivir hoy a partir de las 4 de la tarde en el Congreso de la República, porque se va a presentar el gabinete en pleno para solicitar el voto de confianza. Hacemos una pausa y regresamos con más en Al Día con Willax.